Al llegar al templo, Xian se percató de que se veía diferente de la última vez que había venido. El lugar en el que ahora estaba era un antiguo templo del dios de la luz, Lumendel, eso hasta que toda la historia de la tierra fuera borrada debido a la gran guerra contra el dios demoníaco que había ocurrido hace 300 años. Incluso para Xian, que ya había estado en el templo, le parecía increíble pensar que dicho lugar estuviera justo detrás del castillo de los Bert. Al bajar, Xian logró ver al dueño del templo, era nada más y nada menos que una espada. En el 999, antes de la fundación, la humanidad finalmente logró expulsar a los demonios de Bellas. A pesar de que los demonios estuvieran mamadísimos, los humanos encontraron armas llamadas reliquias, también conocidas como armas de Dios. Con ellas pudieron papearse a los demonios. Una de esas reliquias era Duranddark, la espada bendecida por el dios de la luz, la principal causa por la que los humanos lograron ganar la guerra y el arma con la que Xian encontraría la muerte en el futuro. Debido a que ésta pertenecía a Aschelbert, su asesino. Al tenerla de frente, Xian pensó que quizás la espada tenía que ver con su regresión, pero al tocarla y ver que no sucedía nada, le dio una patada con ira, para justo después insultarla por arruinar su humor. Con esto, Xian decidió ir a lo que realmente le importaba. Detrás de la espada de luz había una sombra que parecía salir de otro mundo. A primera vista, algunos podrían pensar que era la sombra de Duranddark. Sin embargo, para Xian era diferente, él sabía que la posibilidad de que fuera una sombra era imposible, pues donde había luz también debía haber oscuridad, misma que llevaba a un camino secreto que conducía a una habitación oculta. Rápidamente, Xian bajó, alegrándose de ver lo que había venido a buscar, su espada, la hoja demoníaca Kaeram. Al tomarla, Xian, con emoción, saludó a su espada, pero al ver que no respondía, comenzó a balancearla, dándose cuenta de que aún no había despertado. ¡Qué sensación tan familiar! Quiero matar algo ahora, pensó Xian. De repente, sombras comenzaron a emerger, preguntándole si acaso no tenía miedo o si sabía lo que significaba haberla despertado. Aburrido, Xian dijo no saberlo, agregando que significaba que la espada era suya ahora. De repente, la sombra comenzó a aumentar su tamaño, mencionando que ahora que la había despertado, era tarde para arrepentirse. Ahora tu cuerpo es mío, gritó la sombra, lanzándose sobre él, pero para su sorpresa, Xian la agarró del cuello, diciéndole que antes no era tan imprudente. Asustada, ella preguntó quién era y cómo podía tocarla, a lo que éste respondió sonriendo, eres mía, espada. De inmediato, la chica sacó sus garras en un intento por atacarlo, pero fue inútil. Inmediatamente, la chica se alejó, cuestionándolo de nuevo por su identidad, preguntando con incredulidad si era el sucesor, pues sentía el aura de Aero en él. Xian respondió que era correcto, agregando con una sonrisa que su maestro había vuelto. Inclínate, espada demoníaca Kaeram, gritó, pero a ella no le importó y cargó contra él, gritando que no podía aceptar a un niño como su maestro. Xian, emocionado, bloqueó todo, dándose cuenta de que hablar no serviría, y como el objetivo de la espada era apoderarse del cuerpo del portador, decidió mostrarle quién mandaba, así, con una sonrisa, exclamó. Control de espada demoníaca, postrándola con esto ante él. Seriamente, Xian aclaró que solo preguntaría una vez el por qué no podía aceptarlo como su dueño mientras aún era amable. Desde el suelo e irritada, ella preguntó cómo podía usarla, llamándolo mocoso arrogante. Por esto, Xian comenzó a gritar control de espada demoníaca una y otra vez hasta enterrar la mitad de su torso, momento en el que ella finalmente lo aceptó, siendo obligada a llamarlo maestro. Como ya no tenía nada por hacer en el templo, Xian tomó la decisión de salir, mientras se preguntaba si había estado fuera de casa más tiempo de lo que había esperado. De repente, la espada mencionó que había pasado tiempo desde que respiraba aire fresco, saliendo justo después emocionada por la frescura. De inmediato, la espada preguntó a Xian su nombre y, al escucharlo, preguntó incrédula si realmente Aero lo había escogido. Xian confirmó esto, revelando que era algo que había sucedido en su vida pasada. Confundida, ella preguntó de qué hablaba y éste explicó haber muerto una vez, cosa que dejó aún más confundida a la espada. Al ver a la espada de luz, Kaeram se preguntó si seguía durmiendo. Xian aclaró que debería esperar al menos 20 años a su dueño. ¿Acaso conoces el futuro?, preguntó la espada, quien justo después se sorprendió al ver a Xian cortando el mango de Duranddark. ¿Qué haces?, preguntó, a lo que Xian respondió sonriendo, quizás esto haga las cosas más interesantes en el futuro. Un mes después, Xian finalmente partió hacia el valle de Lemea, donde, al llegar, pensó que realmente el tiempo pasaba volando. Sin perder el tiempo, saludó a su padre, quien, sin demora, le cuestionó si realmente estaba decidido a ir al frente de batalla, agregando que, si quería renunciar ahora, no lo detendría, por lo que Xian, seriamente, respondió que su corazón yacía en el frente de batalla.
Tras oír esto, el duque se dirigió a Eulken, ordenándole usar el pergamino, mismo que, al ver en manos de Eulken, Xian entendió que invocarían una bestia mágica. De inmediato, Eulken activó el pergamino, liberando así frente a Xian un enorme sabueso infernal, una bestia de bajo rango que hizo entender a Xian que su padre y los caballeros habían pasado un mal rato para atraparla. Al ver cómo todos preparaban sus espadas, Xian entendió que, si algo salía mal, todos intervendrían. Entonces, su padre clamó con firmeza que ahora debía responsabilizarse de sus acciones, por lo que debería mostrar su determinación pasando la prueba. Esto último le pareció curioso a Eulken, quien, recordando lo sucedido hace 3 días, tomó la funda desgastada de su espada. Ya hace 3 días, Xian lo había retado a un duelo, argumentando que, como quedaba poco tiempo, quería tener la sensación de una verdadera pelea en lugar de solo enfrentarse al aire. Inicialmente, Eulken se negó, mencionando que alguien como Kranz sería más apropiado. Sin embargo, tras escuchar que éste solo huía llorando cada vez que lo veía, Eulken tuvo que aceptar a regañadientes, agregando una sola condición, solo usar la vaina de su espada, concentrándose únicamente en defenderse. Xian sacó su espada, mientras le pedía de favor, que pasara lo que pasara no debía decirle nada a su padre. Esta orden confundió a Eulken, quien, al ver el rápido y feroz avance de Xian, se sorprendió al no esperar ese tipo de fuerza de un niño de 10 años. Además, su fuerza no era lo único que Eulken podía destacar, pues también era veloz, lo suficiente como para desaparecer ante sus ojos, confundiéndolo. Al percatarse de que éste estaba a sus espaldas, Eulken decidió dejar su confianza de lado, deteniendo con todo la espada de Xian en repetidas ocasiones. Xian aún no terminaba, pero decidió probar suerte con un ataque que Eulken detuvo. Después de esto, Xian decidió rendirse, mencionando que, tal como esperaba, aún no podía ganarle, por lo que solo podía agradecerle por ayudarlo con el combate. Mientras recuperaba el aliento, Eulken devolvió los agradecimientos, incrédulo por el gran crecimiento que Xian, el hijo más débil, había tenido en tan solo un mes. Por esto, Eulken estaba seguro de que, a estas alturas, ni el sabueso infernal ni ninguna prueba podrían ser suficientes para detener a Xian. En ese momento, el enfrentamiento comenzó con ambos, el sabueso y Xian lanzándose al ataque. De este modo, Xian consiguió llevarse un ojo del sabueso con su esgrima. Sin embargo, su intención no era esa. Como había fallado, Xian comprendió que aún le faltaba fuerza, por lo que decidió acabar de manera rápida con un ataque especial. Así, tras tan solo un segundo, Xian sorprendió al sabueso, liberando, tras un salto, su estoque sobre su cuello. Esto dejó aterrados y sorprendidos a los caballeros y al duque complacido. Aún con esto, Xian estaba decepcionado, pues con la sangre de la bestia podría llenar algunas botellas. Sin embargo, decidió no hacerlo, pensando que quizás todos lo verían como un loco. En ese momento, el duque sacó a Xian de sus pensamientos con un aplauso, seguido de una fría bienvenida al frente de batalla, donde aseguró que lo vería. De inmediato, Xian agradeció, pero en ese momento Kaeram lo llamó, preguntando enojada si acaso la veía como un cuchillo de cocina. Confundido, Xian aclaró que no era así, pero ella le gritó que, en ese caso, debía comenzar a usarla, pues sin sangre no se volvería más fuerte. Kaeram estaba tan desesperada que incluso pedía un solo trago de la sangre que se estaba desperdiciando. Entonces, Xian la calmó, declarando que no debía preocuparse, pues pronto la usaría hasta la saciedad. ¿Por qué no me despertaste en ese momento?, cuestionó Kaeram, enojada. Pronto, las campanas de batalla comenzaron a sonar. Grandes orcos habían invadido la zona noroeste. Ante esto, el duque ordenó crear una línea defensiva y no dejar ninguno vivo. Con esto, los caballeros comenzaron a preparar un hechizo en conjunto contra los orcos. De repente, una luz apareció bajo estos, quienes, justo después, fueron atrapados por látigos de luz. Con esto, el duque dio la orden de ataque y, así, todos los caballeros arremetieron contra los orcos. Algunos cortaban su torso, otros usaban estocadas, mientras que otros elegían una vía más rápida y arriesgada, apuntar a la cabeza. Esto lo veía Xian con tranquilidad, algo diferente a Emily, que no dejaba de llorar, cuestionándole a Xian el por qué quería estar en un lugar así. Xian ignoró todas sus quejas, pensando que el mismo infierno de siempre le traía nostalgia. En ese momento, el duque se pronunció, preguntándole que se sentía estar en el frente. Xian aseguró estar algo nervioso y, por esto, el duque declaró firmemente que debía estar alerta, pues, en un lugar como en el que estaban, podría morir en cualquier momento. Xian agradeció sonriente el consejo, mientras pensaba que lo que decía era cierto, ya que, normalmente, en el día solía haber al menos 4 batallas, cada una con un manual de respuestas diferente, usando principalmente a los caballeros más fuertes como núcleo de ataque. El lugar de Xian tras las batallas era la retaguardia, un lugar donde estaría seguro por la gran cantidad de caballeros.
Sin embargo, esto era un problema para él, ya que, conociendo la disciplina de cada uno, no podría salir con facilidad para alimentar a Kaeram, lo que lo dejó con una única alternativa, esperar la hora de la cena. De repente, el llanto a sus espaldas llamó su atención, era Emily, a quien preguntó qué hacía. Esta, asustada, gritó que, tal como había dicho el duque, no sabrían cuándo podrían morir. Con un suspiro decepcionado, Sean preguntó por qué no solo volvía a casa, pero ésta le respondió con un grito enojado si acaso creía que podía hacerlo, cuando no podía hacer nada sin ella. Con los monstruos en todas partes, ¿quién cuidará de ti? Preguntó, retirándose justo después y gritándole que debían ir a cenar. Oye, ¿y mi capa? Preguntó Sean, quien, tras quedarse solo, se preguntó si debería mandarla de vuelta por la fuerza. ¿Es así como trata a su amo? Preguntó furioso. Un poco más tarde, Sean preparó un muñeco de sí mismo, pensando que con eso bastaría para salir desapercibido. De repente, Emily preguntó si planeaba ir a entrenar incluso en un lugar así. Sean confirmó que así era y ella lo elogió por su disciplina, destacando que, si el duque se enteraba, posiblemente lo felicitaría. Sean, por su parte, ignoró esto, pidiéndole que se encargara de todo mientras estaba fuera, aclarándole antes de irse que todos debían pensar que seguía dormido. Una vez afuera, Sean pensaba que, al tratarse de la primera línea, la vigilancia nocturna sería mayor, por lo que decidió moverse rápidamente antes de que se volviera más difícil hacerlo. Con gran rapidez, Sean descendió una montaña usando el tercer movimiento de la niebla espesa, mientras pensaba que, si no recordaba mal, el lugar estaría infestado de monstruos. ¿Es un lugar perfecto para ti, o no, Kaeram? Preguntó emocionado. Por el olor a sangre de bestia, Kaeram le pidió que cortara algo, agregando que no creía poder contenerse. En ese momento, los monstruos se lanzaron contra Sean, quien, emocionado, clamó que haría justo lo que Kaeram le pedía. Con gran rapidez y precisión, Sean comenzó a cortarlo todo usando Fog Sword, la tormenta de niebla precipitada, una esgrima rápida y elegante que solo apuntaba a los puntos vitales. Y así, tras unos segundos, todos habían caído. Así había llegado el momento de tragar, por lo que, tras recolectar una gran cantidad de sangre, Sean comenzó a beber, algo que emocionó a ambos, Sean y Kaeram, misma que declaraba que era la primera vez que sentía alivio después de despertar. Tras esto, Sean declaró que era momento de entrenar nuevamente y Kaeram cuestionó cuánto creía que tardarían en hacerse fuertes con los perritos. Sin embargo, Sean aclaró que no debía preocuparse por esto, pues la noche era joven y aún quedaban muchos monstruos, además de los perritos, afirmación que emocionó a Kaeram. Mientras tanto, en un lugar cercano al frente, dos carruajes se aproximaban, desde donde, en uno de ellos, una sirvienta decía que, tras mucho pensarlo, el frente sería un lugar peligroso para ella, por lo que preguntó por qué no solo daban la vuelta. Ante esto, una chica de cabello blanco clamó que ya le había dicho que no la tratara como una niña. Soy la princesa real, ¿cuántas veces debo decirte que acompañaré a papá en sus giras? Preguntó, aclarando que la próxima vez que lo olvidara, se molestaría con ella. Apenada, la sirvienta se disculpó, mencionando justo después haber escuchado que el hijo menor de Bert también estaba en la primera línea, un chico de su misma edad. Nerviosa, esta preguntó si el duque lo había traído, pero la sirvienta aclaró que, en realidad, el chico se había ofrecido de voluntario, agregando que quizás debería intentar llevarse bien con él, pues tenía la misma edad. Nerviosa, la princesa respondió, volteando la mirada, que no le importaba, agregando que, en lugar de hablar, debería dormir. Apenada, la sirvienta asintió, pero, tras unos segundos de silencio, la princesa preguntó el nombre del chico Bert. Sorprendida por su pregunta, la sirvienta clamó estar segura de que su nombre era Sean Bert. ¿Sean? ¿Con qué Sean Bert? Se preguntó la princesa, fingiendo desinterés. Tras acabar con una oleada de arpías, el duque ordenó comprobar si alguien había salido herido y, como todos estaban bien, los felicitó clamando que era hora de volver. De repente, el duque volteó la mirada hacia Sean, quien acababa de matar a una arpía. ¿Cómo te estás adaptando al frente?, preguntó el duque, a lo que éste aseguró estar aprendiendo diariamente. Esto sorprendió al duque, quien mencionó haber pensado que se rendiría pronto, pero como ese no era el caso, lo felicitó declarando estar orgulloso de él. Esto dejó confundido y sorprendido a Sean, a quien el duque pidió ir a su tienda temprano, mencionando que tenía algo de qué hablar con él. A esto, Sean asintió, pensando que nunca lo había visto ser tan amable. Al caer la noche, Sean de nuevo estaba enfrentándose a bestias demoníacas, sin embargo, la que estaba ahora frente a él era un gusano de la muerte, un tipo de monstruo que aparecía en las profundidades del valle de Lemea. Como Sean estaba teniendo problemas, Kaeram le ofreció tomar el control en su lugar, algo a lo que éste se negó, preguntando si acaso lo creía tonto para no saber de sus artimañas.
Esto, Kaeram lo negó, asegurando que solo lo tomaría por un momento y luego le daría las riendas a él, ya que seguir atacando al gusano con su nivel actual sería inútil, pues este continuaba regenerándose. Entonces, Xian entendió que Kaeram tenía razón, a pesar de llevar un mes en el valle cazando y bebiendo la sangre de incontables bestias demoníacas, aún así, no era suficiente. Entonces no tengo elección, dijo Xian mientras el gusano se lanzaba hacia él. Kaeram, te seguiré la corriente, gritó Xian y, de repente, cientos de cortes aparecieron en el gusano. Xian había usado la manifestación de espada demoníaca, con la cual gritó que rasgaría toda la piel del gusano hasta hacerlo pedazos. De este modo, Xian usó su habilidad de niebla 8 pétalos revoloteantes, con la que cayó sobre el gusano ejecutando múltiples cortes en su contra que, en esta ocasión, sí habían tenido efecto, dividiéndolo en varias partes. Xian lo había logrado. Usando la energía de Kaeram, había derrotado a una fuerte bestia demoníaca. Sin embargo, para su sorpresa, los soldados aparecieron en su zona de cacería. Por el mana imponente que Xian había dejado, Eulken se preguntó si podría ser un demonio, por lo que el duque aseguró que, si así era, no lo dejarían pasar por alto. Sin embargo, algo en los cortes le parecía familiar. ¿Será un déjà vu?, se preguntó confundido, pero entonces Eulken lo llamó, asegurándole que necesitaba ver lo que había detrás. ¿Acaso es?, preguntó el duque, confirmando Eulken que se trataba de un gusano de la muerte. Al verlo, el duque se preguntó quién podría haberlo matado de esa forma, mientras para sí se cuestionaba si acaso podría haber sido esa organización. La habilidad que Xian había usado, manifestación de la espada demoníaca, permitía que Kaeram tomara el cuerpo de Xian con el fin de exprimir todo el poder de la espada. Sin embargo, tenía una desventaja: de bajar la guardia, Kaeram podría tomar su cuerpo para siempre. Por esto, consideraba que haberla usado solo después de un mes de entrenamiento era una locura, al igual que haber acabado con un gusano de la muerte. Aún con esto, el cuerpo de Xian había pagado las consecuencias, ahora sentía un gran dolor, pero estaba seguro de que, de haberlo hecho hace un mes, todo su cuerpo se hubiera roto. Ahora lo entiendo, dijo Kaeram, llamando la atención de Xian. De repente, ésta se pronunció, mencionando que solo su apariencia era la de un niño, ya que no pensaba ni actuaba como uno. El nivel con el que la controlaban no era el de un primerizo, tenía conocimiento del valle y su esgrima de Mist tenía al menos un entrenamiento de 30 años. Por todo esto, y como antes había dicho que había muerto, Kaeram concluyó que era un regresor. ¿No era obvio?, preguntó Xian, pasmado, mencionando que había pensado que lo había dejado claro. Tras un segundo de confusión, Kaeram preguntó entre gritos a qué se refería con obvio, pues no había explicado nada. De repente, Kaeram agregó que matar a alguien como él no era algo sencillo, por lo que concluyó que el dueño de Durandark lo había asesinado y solo se le ocurrían dos posibilidades. Había sucedido en un duelo o lo habían traicionado. Sin embargo, por la forma en la que había mirado a Durandark, Kaeram pensó que se trataba de lo último. Como su objetivo era la venganza, Kaeram le aclaró que debía dejarlo claro: si lo sorprendía vacilando o perdiendo, se encargaría de devorarlo por completo. Esta declaración le costó un golpe a Kaeram, a quien Xian le ordenó conocer su lugar, mientras aseguraba no ser un idiota. Ella es igual que en mi vida pasada, pensó Xian con satisfacción. Tras unos minutos, Xian salió de la tienda, pero al hacerlo, el ambiente caótico lo confundió. De repente, Emily se acercó y este preguntó si acaso había pasado algo. Esta, preocupada, confirmó que así era, pues cerca del campamento habían encontrado un monstruo de alto nivel muerto. Por esto, Xian entendió que se referían al gusano de la muerte. Preocupada, Emily clamó que había pasado mucho desde que algo así sucedía, pero Xian la calló preguntando si habían dicho algo más. Esto confundió a Emily, por lo que Xian, preocupado, preguntó si acaso habían mencionado algo sobre alguien sospechoso o sobre él. Sin embargo, su pregunta no tuvo respuesta, ya que Eulken los interrumpió, mencionando que el duque quería ver a Xian de inmediato. Irritado, Xian recordó que la noche anterior no había podido esconder a los monstruos gracias a la inesperada llegada de los caballeros. Solo quería tener una vida tranquila, pensó molesto. Poco después, Xian se presentó con el duque, pensando que quizás lo había descubierto. El duque le devolvió el saludo, pidiéndole con seriedad que tomara asiento, dejando a un nervioso Xian preguntándose qué excusa podría poner. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.